Buenas tardes. En el marco de las cuartas conferencias de la Red de Centros Claxo Venezuela, damos la bienvenida a todas y todos. Quien les habla, la profesora Ana Isabel Márquez Rojas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La presente mesa de trabajo lleva por nombre Mujeres Afrodescendientes, víctimas y activistas en un mundo en pandemia. Para iniciar esta mesa de trabajo, es pertinente referirnos, en primer lugar, a la postura que tiene nuestro gran investigador social, Boaventura de Sousa Santos, en su texto La cruel pedagogía del virus de este año 2020, quien refiere que la cuarentena será particularmente difícil para las mujeres. Estas son consideradas las cuidadoras del mundo. En estos tiempos de pandemia, se le adiciona a las mujeres durante el confinamiento la responsabilidad de educar a sus hijos e hijas, tensionar la desigualdad social de la brecha digital, la pérdida de ingresos y la violencia doméstica. Las intersecciones de racismo, sexismo, clasismo, etnicidad que atraviesan el mundo de vida de las mujeres afrodescendientes derivadas de la secuela colonial se hacen presentes y con profundas huellas en sus corporalidades en tiempos de COVID-19. La presente mesa se justifica por cuanto es necesario reivindicar y visibilizar a la mujer afrodescendiente, socializar las consecuencias del virus y sus efectos en este confinamiento de espanto y ternura. Se problematizará desde el espanto cómo son violados los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, cuando la mujer afro se encuentra confinada en su hogar con su propio opresor. Y desde la ternura se presentarán dos experiencias contraculturales de mujeres afrovenezolanas que desde el activismo rompen la cadena de opresores, transgrediendo los horizontes para continuar con acciones que reivindican la importancia de la mujer afro en el rescate de nuestra identidad y de su cultura mediante la danza, con un colectivo de niñas y jóvenes afro en las comunidades del estado La Guaira. Y por último, se socializa la experiencia de la mujer afrodescendiente, docente, activista intelectual, militante, como agente liberadora autónoma y sociotransformadora del conocimiento en tiempos de COVID-19, en la organización y participación de conversatorios en línea, webinar, como una práctica que tributa a la geopolítica del conocimiento y al cuidado de sí para estar en el mundo transformativamente. Por su atención, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Agradecida con la invitación y poder participar en las cuartas conferencias de la Red Claxo Venezuela. Quien les habla, la profesora Ismenia de Lourdes Mercerón. Me reconozco como una mujer afrodescendiente. Soy docente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Maracay, y militante activa de la Cátedra Libre África Josefina Brighton, cátedra adscrita al Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Hoy comparto con ustedes avances de un trabajo de investigación que vengo desarrollando en el enclave afrodescendiente de Choroní, en el estado Aragua. La ponencia la he titulado Las mujeres afrodescendientes en confinamiento, pandemia social que desata la violencia de género. La presente ponencia describe el fenómeno de la pandemia social, sus causas, orígenes y consecuencias, incorporando el enfoque de derechos humanos, étnico, género e interseccional de forma transversal. Se presentarán episodios narrativos de testimonio de mujeres afrodescendientes que han estado expuestas a la experiencia de violencia de género en tiempos de confinamiento. Toda esta violencia puede llegar al acto más cruel, el femicidio, que de acuerdo con la investigadora afrovenezolana Esther Pineda, refiere que en sus últimos estudios que este fenómeno social se ha venido incrementando en tiempos de COVID. Desde el inicio de la pandemia se instaló en la sociedad lo que conlleva a adquirir nuevos comportamientos de confinamiento. Esto
profundiza los conflictos, la discriminación, el abuso y la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, hijas e hijos. Abordar el tema de la violencia en contra de las mujeres afrodescendientes es necesario bajo la perspectiva del enfoque diferencial. Las mujeres afrodescendientes han sido históricamente cosificadas y han sido también objeto permanente de diferentes formas de violencia. Primero, mediatizadas por las prácticas coloniales. El hombre blanco ejerció poder sobre su corporalidad, actos de discriminación, la vejación, la violación sexual y expuestas como mercancía durante el régimen de la esclavitud, sobre las cuales se construyó las relaciones jerárquicas, raciales y de género que aún en la poscolonialidad afecta y mantiene su identidad. Las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe se caracterizan por los altos niveles de desigualdad social, pobreza y discriminación. Las investigaciones sobre etnicidad, género y pobreza coinciden en señalar que las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más afectadas por la exclusión y las distintas expresiones de discriminación que se traducen por lo general en situaciones de alta marginalidad en el mercado laboral y bajos niveles educacionales. La Organización de Naciones Unidas señala que el confinamiento social es la manera más eficaz a fin de evitar la propagación del COVID-19, pero a su vez es un factor de riesgo para las personas que necesariamente tienen que permanecer en sus casas y convivir con el agresor, lo que genera violencia de género, abusos a niños, niñas y adolescentes. Definitivamente, el femicidio como hecho social de impulsos violentos, misóginos, en contra de las mujeres ocurre a diario en el mundo, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, y estos aumentan cada día. La dinámica diaria de las mujeres en situación de violencia ya es de por sí compleja, y las medidas de aislamiento social aumentan sin duda los niveles de vulneración que pueden determinar en la muerte de mujeres e hijos que se encuentran inmersas en el círculo de la violencia, en un país donde en 60 días se registran 50 femicidios. Esto no puede ser ignorado, es una clara señal de alerta y ya ha ocasionado más muertes que el mismo coronavirus. Esto lo señala Álvarez 2020. Al respecto de tales aseveraciones, las investigadoras Alba Carocio, Gutiérrez y otras las podemos encontrar en diferentes medios de comunicación, en la red publicaciones al respecto. Fundamentan la realidad. En Venezuela ocurren un aproximado de 5 feminicidios a la semana. Hasta el 31 de julio se contabilizaron 157 femicidios. Continuando con la ponencia, en esta próxima lámina podemos observar el concepto que sostiene la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, en el cual expresa que la violencia contra las mujeres a la que se refiere la presente ley comprende todos actos sexistas que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento física, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Igualmente, podemos observar en el artículo 15, tenemos un total de 21 formas de violencia de género en contra de las mujeres. Tenemos la violencia psicológica, acoso o hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidio, inducción o ayuda al suicidio.
Hablemos un poco acerca de la violencia en cifras. Para el investigador Heredia, en el año 2020, refiere los siguientes datos entre los meses entre enero y agosto del año 2020. Expresa que 172 mujeres han sido asesinadas en el país durante los 8 primeros meses del año 2020. Dice que 93 muertes ocurrieron en medio de la pandemia, 54, un equivalente al 31,4% de las 172 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja. En 30 oportunidades, es decir, un 17,4%, 44%, tuvo participación más de una persona en el hecho delictivo, mientras que en un 6,98% de los casos el involucrado fue un pariente directo. Es importante también señalar que el promedio de edad de estas mujeres está alrededor de los casi 33 años. Se conoce la identidad del perpetrador en un 25% de los casos. Y 15 de estos asesinos terminaron suicidándose luego de cometer el asesinato. Podemos decir que las situaciones de violencia de género son incalculables, pues con un estudio investigativo como el que yo estoy llevando, o en los datos que nos pueden ofrecer las redes de información, sabemos que hay muchísimos más. Hay un grueso muy alto de violaciones y afectaciones que ocurren y que no se denuncian. Estas son solapadas, están ocultas y en muchos casos existe una violencia enmascarada. Las mujeres no han hecho contacto consciente con su realidad. Este es un tema que puede ser desarrollado quizás en otra investigación. Por su parte, la socióloga Esther Pineda, en su artículo Los femicidios que oculta la pandemia del año 2020, en el párrafo 4, podemos conseguir la siguiente cita textual. El COVID-19 está siendo utilizado por los agresores para ocultar sus crímenes y evadir la justicia. Así lo evidencian paradigmáticos femicidios recientes cometidos en Argentina. Entre estos el de Soledad Carioli, quien tras ser ingresada al hospital con síntomas de coronavirus y descartar su muerte por el mismo, se develó que presentaba múltiples traumatismos perpetrados por su pareja. Y el de María Solange Diniz, asesinada, descuartizada, quemada y enterrada por su pareja porque aparentemente tenía coronavirus. Pero pese a la gravedad de la situación, los femicidios no paralizan el mundo, continúan siendo ignorados y desatendidos por los estados. Bueno, ya para ir cerrando la ponencia, quiero mostrarles en esta lámina pues dos extractos de las entrevistas que logré hacer, de la investigación que estoy llevando. Estas dos mujeres que les muestro sus extractos de sus vivencias, de sus experiencias, de un total de 5 que logré entrevistar. Quiero mostrarles, la primera es una muchacha que para el momento de la entrevista apenas tenía 16 años, ya estaba a punto de cumplir los 17 años. Y en la conversación ella me decía que su hijo mayor era de su padrastro. Y la pregunta era esa, si su hijo el padre era su padrastro. Y ella me respondió que sí, que él la violó cuando ella apenas tenía 9 años. Después la niña pues obviamente tuvo su menstruación, él la siguió violando y por supuesto quedó preñada. Su madre, al enterarse de la eventualidad, casi la mata a palo, como ella señala en su narrativa, como podemos leer allí. La botó de la casa, le pegó porque ella se fue con el padrastro a vivir para un rancho allá en el sector del campo, pero él la golpeaba mucho, la ofendía, la maltrataba, le daba una vida terrible, inclusive embarazada, comentaba ella que también la golpeó. Y su tía, ante la situación que se veía, pues se la llevó para su casa y bueno, se separó del hombre. Él la siguió molestando, persiguiendo, pero ella logró pues dejarlo. Y él la dejó tranquila, él volvió con la mamá de ella, de la muchacha. Y bueno, ahí en la casa de su tía logró conocer a su actual pareja. Ella dice que bueno, que él la ayuda,
le ha ayudado a criar a su hijo. Ella tiene un niño de 2 años con él y está, en el momento de la entrevista, está embarazada de otro bebé que nace prontamente. Ella dice que él la ha golpeado, que en una oportunidad uno de los vecinos llamó a la policía, se lo llevaron, pero luego ella fue a quitar la denuncia y bueno, logró que él lo soltaran y ella lo perdonó. Es una historia que seguramente los que están escuchando este audio y están leyendo, en otras oportunidades han podido también contactar que es una realidad muy latente en nuestras mujeres venezolanas. La otra informante es una señora pues de la tercera edad. Su esposo y ella son personas de la tercera edad. Él nunca la dejó trabajar como ella misma lo expresa. Él la ha insultado muchas veces, la ha ofendido muchísimas veces. Nunca la ha golpeado. En una vez lo intentó hacer, pero en vez de golpearla a ella, pues le dio a la puerta. Y si ella misma sostiene que si él la hubiese golpeado, pues la hubiese matado del golpe que le dio, porque rompió la puerta como tal, ¿no? Ella dice que él no es malo, que lo que pasa es que él es muy furioso, que se molesta mucho, que antes se molestaba mucho más, que cuando se molesta dice muchas sandeces, lo ofende muchísimo, porque él es un hombre muy furioso, pero que ella siempre, él viene y le dice, por favor, perdóname, y por supuesto ella no lo perdona. En los actuales momentos ella no le hace caso, porque ella dice que ya está muy viejito para estar discutiendo con él. Ella dice que cuando los niños estaban pequeños, ya sus hijos son adultos, tienen nietos, por supuesto, él a veces la insultaba, pero que ella siempre lo perdonaba. Y que siempre lo perdona para que él no se ponga molesto, porque él es un hombre muy furioso. Esa es la excusa que ella tiene. Quiero decirles que las cifras que hemos presentado seguramente no son las verdaderas. Sabemos que son aproximaciones porque muchas de nuestras mujeres no hacen las denuncias. Es lamentable que las mujeres a veces acuden a los entes gubernamentales para pedir socorro, ayuda, auxilio y que las apoyen y muchas veces no son atendidas. Sin embargo, quería seguir adelante con esta investigación. Quiero agradecer el tiempo que han dedicado para escucharme y les invito a todas las mujeres a que sigamos adelante en esta lucha en contra de la violencia de nosotras, las mujeres. Muchas gracias. Uno de los ámbitos sociales que han sido afectados en estos tiempos de pandemia ha sido el sector cultural. Son innumerables los testimonios de activistas culturales afrovenezolanos que se refieren al impacto de este fenómeno en sus comunidades y mundo de vida. La diversidad de expresiones culturales han sido históricamente un instrumento de resistencia y subversión para estas comunidades y ante las calamidades de la vida y para el disfrute en comunión. En tal sentido, la presente ponencia presenta la estrategia emprendida por una mujer activista cultural afrovenezolana y su equipo dancístico conformado por niños y jóvenes afro en la danza tradicional Renacer, su tiempo de pandemia. Socializan las estrategias que se están desarrollando desde esta comunidad artística afrodescendiente para continuar creando y vinculándose ante los fines de revalorizar las expresiones culturales para atender a esta situación en tiempo de pandemia, considerando que las artes y sus distintas expresiones son un dispositivo para la creación de políticas culturales para atender pandemias, considerando que las artes y sus distintas expresiones. Danza Renacer es una fundación sin fines de lucro. Se creó el 25 de marzo del 2012.
¿Cómo se creó? Se creó por motivo de la inquietud de un grupo de consejo comunal y la creamos para hacer eventos en nuestra comunidad, que los niños se motivaran y participaran en todas las actividades culturales que realizara Danza Renacer. Las actividades comunitarias que hemos realizado ha sido en toda la parroquia, bien sea por consejo comunal, actividades escolares, eclesiásticas, todas las actividades culturales, deportivas, nosotros hemos participado aquí en ellas. Cuando comenzó la campaña contra el COVID-19, comenzamos lo que eran médicos, enfermeras, consejo comunal, los CLA, pero normalmente participábamos, era el equipo de salud. Íbamos casa por casa, preguntarle a las personas si había alguna persona con síntomas, si presentaban dolor de cabeza, fiebre, dolores en los huesos, eh, deficiencia respiratoria. Y eso era todos los días. Visitábamos sectores, nos dividíamos por grupo, pero una sola persona visitaba una casa. Y habían sitios fuertes que había que visitar, partes montañosas, había que cruzar ríos. Y ¿cuántas casas visité? No sé cuántas, pero son cualquier cantidad de casas, porque me tocó visitar el sector Santa Clara, que comienza como desde Urama hasta la Sabana, y eso lo hice yo sola. Me tocó visitar el sector Caño Amarillo y también lo hice yo sola, que es rumbo a una montaña. Y así sucesivamente, más de una vez me tocó a mí solita, en mediodía, visitar un sector donde eran 100 y pico de personas que me tocaba luego desglosar todo eso. Y bueno, mire, es una experiencia maravillosa porque la gente te recibía con cariño, te ofrecían cosas y lamentablemente uno no podía aceptarla ni tomar ni siquiera un vaso de agua en las casas. Pero fue una experiencia maravillosa de verdad compartir con las personas de cada comunidad. Buenos días, quien les habla, la profesora Ana Isabel Márquez Rojas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Me considero una mujer afroguaireña, madre de 3 hijos, docente de educación inicial, investigadora, comprometida con la niñez y la juventud afrovenezolana. Estoy adscrita al Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora, la Cátedra Libre África de la UNERS Maracay y la Red de Organizaciones Afrodescendientes Capítulo Carabobo. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la experiencia de investigación emprendida desde el mes de abril y julio 2020, es decir, en tiempos de COVID-19. Está relacionada con la experiencia de las mujeres afrodescendientes en la participación y organización de conversatorios en línea, webinar, como un cuidado de sí en tiempos de COVID. En primer lugar, tenemos que una de las experiencias que ha tenido gran relevancia en estos tiempos de COVID-19 y de autoformación en la virtualidad
han sido los conversatorios en red, en línea o webinars. Estos espacios sociales son instancias dialógico-participativas que emplean plataformas y aplicaciones diversas de acceso gratuita transmitidas mediante Zoom, Facebook Live, YouTube Live, Webinar Jam y YouTube Webinar. En esta plataforma existe la posibilidad de interactuar a distancia con un grupo de pares, panelistas y una audiencia invitada, dando lugar a redes de trabajo colaborativo, espacios de convivialidad virtual donde tiene lugar la generación y circulación del conocimiento, propiciando de esta forma una posibilidad para la autoformación, una forma de ser y estar en el mundo con los otros y las otras en la producción de conocimiento para la vida como cuidado de sí. En ese sentido, pensar a la mujer afrodescendiente, docente, activista, intelectual, como agente liberadora autónoma y sociotransformadora del conocimiento en tiempos de COVID-19 en la organización y participación de conversatorios en línea es una práctica que tributa a la geopolítica del conocimiento y el cuidado de sí, para estar en el mundo transformativamente, subvirtiendo las formas de opresión histórica, de subalternización, invisibilización y acallamiento. La presente investigación sistematiza las percepciones, sentidos y significados que construyen tres mujeres afro-latinoamericanas, intelectuales, activistas, en torno a los webinars. Dentro de las sujetas significativas tenemos dos mujeres afrocolombianas y una mujer afrovenezolana en la organización y participación de conversatorios en línea en tiempos de pandemia durante los meses abril-julio 2020. Esta investigación epistemológicamente se sitúa o tributa en el feminismo decolonial antirracista desde la mirada de Ochi Curiel. Asimismo, tenemos la perspectiva emancipadora de Patricia Hills Collins en su propuesta de conocimiento, conciencia y empoderamiento. Desde la perspectiva del ciberfeminismo, tenemos los aportes de Donna Haraway y dentro de la perspectiva del cuidado de sí, a nuestro gran pensador Michel Foucault. Metodológicamente camina la senda de la sistematización de experiencia desde la mirada de Oscar Jara. Es importante considerar que desde el mes de abril, una vez que se decreta el COVID-19 en marzo, en abril se empiezan a gestar unas iniciativas bien interesantes en torno a cómo producir conocimiento o cómo continuar con una serie de experiencias que ya se venían programando desde incluso el año 2019 en torno a conversatorios, conferencias, congresos, donde la mujer latinoamericana era el centro central en la producción de conocimiento en instituciones de educación universitaria, organizaciones y movimientos sociales. Fue así, como se vio la oportunidad de integrar todas estas experiencias y difundirlas mediante estos espacios de socialización como son los webinars. Se tiene entonces que de la experiencia construida en esos espacios, desde mi experiencia, vi cómo se fueron articulando una serie de acciones directamente en las redes, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de distintas redes de comunicación e interacción, para divulgar todas estas experiencias que se estaban programando para este año 2020. Tenemos entonces el diálogo entre feministas afrodescendientes en tiempos de COVID-19. Asimismo tenemos el foro Racismo y Discriminación, el primero en Costa Rica y el segundo en Colombia. Afrodescendientes frente a la pandemia, análisis de contextos locales, las mujeres afrolatinas. Este conversatorio fue organizado por la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrodescendientes del Caribe, y el racismo en la escuela desde la Agencia de las Mujeres Afrocolombianas, como por ejemplo María Isabel Mena. Particularmente en Venezuela tenemos la agencia de Roraima Gutiérrez, próxima constituyentista, en la organización de un conversatorio junto a Piedad Córdoba, denominado Afrorespuestas frente al racismo en contextos de COVID-19.
Es así entonces como se tiene dentro de los objetivos de esta investigación. Número 1, sistematizar la experiencia de construcción del conocimiento dialógico horizontal y colectivo de 3 mujeres afro-latinoamericanas mediante los conversatorios en línea, webinar en tiempo de COVID-19, meses abril-julio. Número 2, explorar las percepciones, sentidos, significados que otorgan las mujeres académicas afrodescendientes como sujetas de acción transformadora a la organización y participación en conversatorios en línea, webinar, en tiempos de pandemia y su vinculación con el cuidado de sí. Dentro de los diálogos que se tuvieron en esta investigación, es importante mencionar la perspectiva feminista antirracista decolonial de Ochi Curiel, quien considera que los saberes que se vienen construyendo socialmente entre las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe son importantes por cuanto las mujeres, o estas mujeres en particular, han sido relegadas a meros testimonios desde el punto de vista de la subjetividad, no actos para la producción académica. En aras de la producción del conocimiento alternativo, es importante tomar en consideración esta perspectiva bien amplia que nos presenta esta investigadora académica y activista mujer afro-latinoamericana. Asimismo, dentro del ciberfeminismo, tenemos la mirada de Donna Haraway, quien acepta o considera que aceptar responsabilidades en las relaciones sociales entre ciencia y tecnología significa abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. Y asimismo tenemos la perspectiva de Patricia Hill Collins en sus 3 categorías: conciencia, conocimiento y empoderamiento, como una forma de ser y estar en el mundo. Y por último, Michel Foucault, con su perspectiva del cuidado de sí, quien considera que éticamente, primero, implica relaciones complejas con los otros, en la medida que este ethos de la libertad es también una manera de cuidar de los otros. Desde el punto de vista metodológico, se tomó en consideración la propuesta de Oscar Jara en la sistematización de experiencia y los momentos que son configurados en una espiral dialógica, reflexiva, discursiva, que comprende 5 momentos: el punto de partida, como la etapa 1, etapa 2, recuperación del proceso vivido, etapa 3, todas las experiencias que se van sistematizando, etapa 4, la reflexión de fondo, y por último, la etapa 5, el punto de llegada. Es importante considerar que dentro de los hallazgos, testimonios discursivos de la sujeta significante, tenemos el siguiente, que llama poderosamente la atención en la investigación. ¿Qué opinión le merece la organización de conversatorios webinar en la situación actual de pandemia? S1 refiere, es una forma de mantener la interacción y agendas diversas, especialmente desde el punto de vista político, continuar en medio de la pandemia en la construcción de agendas programáticas y acción permanente. SS2, en medio de esta crisis, los encuentros electrónicos se constituyen en la única posibilidad de mantener temas de agenda. SS3, son una posibilidad de conectar y generar reflexiones en torno a los temas de interés, gestión del conocimiento. Ha formado parte de la organización de estos conversatorios. De ser afirmativa su respuesta, indiquen cuántos y el nombre de los mismos. SS1, sí, fui parte de la organización de la videoconferencia titulada Afrorespuesta y Racismo en Contextos COVID-19, realizada el pasado sábado 13 de junio del año en curso. SS2, he participado en la organización de África en la escuela en algunos encuentros alrededor de las movilizaciones contra el racismo. SS3, sí, 2 gestionados desde la universidad. ¿Qué opinión le merece la agencia política que ha tenido la mujer afrodescendiente en la organización de estos espacios de vinculación? SS1. Me parece necesaria y trascendental nuestra presencia, tanto como organizadoras, ponentes y oyentes en todos los planos. Sin embargo, a nivel de vocería, aún persiste la presencia de mayor cantidad de hombres. Es un tema también de autocrítica por parte de los compañeros de la lucha afro y nosotros avanzar más en verlos frente de los espacios de vocería y toma de decisión política. Nos falta mucho en este sentido.
SS2. Sin la presencia de las mujeres en estos espacios, nada será posible. He notado presencia masiva en los eventos. SS3. Depende el rol y el contexto. Aún hoy el papel de la mujer es subvalorado en escenarios académicos y son conquistas las que se logran con estos espacios. Dentro de las reflexiones y hallazgos, ya para concluir esta presentación, es necesario puntualizar que los hallazgos de esta investigación brindan aportes interesantes en la construcción de la investigación feminista antirracista acerca de la agencia de las mujeres afrodescendientes en la producción del conocimiento en tiempos de pandemia. Desde los discursos de la sujeta significativa emergieron elementos acerca de sus perspectivas sobre el patriarcado, el rol de la mujer en los movimientos sociales afro, la agencia mediada por la tecnología en momentos de contingencia y emergencia como el que vivimos, vivencias que llenarán de contenido y resignificado en la creación de nuevas categorías. Dentro de las reflexiones es necesario considerar la necesaria participación activa que se demanda a las mujeres afrovenezolanas en la organización de estos espacios, a los fines de conocer sus realidades, visiones, expectativas, agencia investigativa en tiempos de pandemia y pospandemia. Y por último, problematizar socialmente los ataques cibernéticos por parte de hackers en la transmisión de los webinars como una forma de violencia de género a los fines de demandar sistemas de seguridad virtual más seguros que combatan la violencia en línea, una realidad en tiempos de COVID-19 y post-COVID. Por su atención, muchísimas gracias. Buenas tardes. Para dar cierre final a nuestra mesa en este importante evento, es importante considerar que la convocatoria a presentar las mesas de trabajos y ponencias en un evento académico en modalidad virtual, donde se conjugan la red de Centros Claxos Venezuela para la investigación y transformación del conocimiento en tiempos de pandemia, es un hecho histórico que hay que celebrar, indudablemente. Nuestra participación como sujetas de acción para responder a este llamado dice mucho de nuestro compromiso y militancia ético-político con el país. Promover un espacio sororo para la construcción del conocimiento social transformador y reflexivo, como las cuartas conferencias de la red de Centros Claxo Venezuela, es un gesto que confirma y canta la vida en creación, a pesar de sus vicisitudes. Es un espacio de enunciación de proyectos políticos de gran aliento para configurar y transformar realidades, para hacer de este mundo un espacio de justicia social y de equidad para todas y todos. Mediante la participación en este importante evento, se tuvo la oportunidad de presentar la mesa de trabajo Mujeres Afrodescendientes, Víctimas y Activistas en un Mundo en Pandemia, para reivindicar su accionar transformador político-social, por cuanto los saberes de estas mujeres han sido históricamente considerados en la academia como meros testimonios subjetivos, invisibilizados y soterrados. Boaventura de Sousa Santos, en el año 2020, en su texto La cruel pedagogía del virus, refiere que la cuarentena será particularmente difícil para las mujeres. Estas son consideradas las cuidadoras del mundo. De ahí la importancia de reivindicar su agencia en la presente mesa de trabajo, por cuanto en estos tiempos de pandemia se le adiciona a las mujeres la responsabilidad de educar a sus hijos en el confinamiento del hogar, la doble jornada de educarse a sí misma y a los otros, entre ellos a sus hijos, tensionar la desigualdad social de la brecha digital, migrar de un aprendizaje presencial a un aprendizaje a distancia, cuestión que implica alfabetizarse tecnológicamente o actualizar sus conocimientos tecnológicos para poder responder a la altura de los retos que exigen estos tiempos de educación a distancia. Por tanto, agradecemos a los organizadores de este espacio por habernos permitido crecer y confirmar que el conocimiento es una forma de ser y estar en el mundo transformativamente, aún en tiempos de pandemia,
donde el espanto y la ternura se tensionan para configurar realidades complejas, diversas y heterogéneas. Seguimos confiando en que a través de una militancia propositiva, política, transformadora, podemos construir colectivamente ese espacio soñado y deseado que es nuestro gran país, Venezuela, con sus aportes fundamentales a través de conocimientos otros. Tenemos el compromiso como intelectual políticamente comprometidos con los problemas de nuestro espacio y tiempo a crear nuevas realidades. Por su atención, muchísimas gracias.